Hola amigos del pequeño rebaño. Este pequeño mensaje les estoy preparando para celebrar Pentecostés este domingo. Las lecturas que nos presenta este domingo de Pentecostés y que ojalá podamos algunos disfrutar de la vigilia de Pentecostés el sábado por la noche, para meditar mejor las lecturas del domingo, que están basadas, la primera en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 11, el Salmo 105, y la segunda lectura es Primera de Corintios 12, versículos 3b de Blanca al 7 y luego del 12 al 13. El Evangelio es de Juan 20, 19 al 23. Antes de empezar a meditar sobre las lecturas del domingo, tenemos que preparar nuestro corazón para recibir al Espíritu Santo, para nacer de nuevo. Quisiera invitarlos a que busquen en Primera de Timoteo 1:7. Dice esa palabra: piensa que el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y templanza. Es decir, en otras versiones, la palabra caridad es amor, la palabra fortaleza es poder. O sea, el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de poder. Ese poder que en griego es el dinamus, es como la palabra dinamitar, ese poder de la dinamita para poder mover montañas, por ejemplo. Bueno, también la palabra templanza en algunas versiones se traduce como mente sana. Y de eso se trata esta meditación. No podemos recibir al Espíritu Santo en una mente dividida. Tenemos que prepararnos en estos 2 días o mañana sábado, porque allá viernes estamos atrasados, pero bueno, yo me he estado preparando durante esta semana y tenemos que comenzar con nuestra mente. ¿Por qué? En Romanos 12:2 nos dice: no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transfórmense mediante la renovación de su mente, de forma que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. La palabra transformaos, el verbo transfórmense, viene del griego metamorfosis, o sea, metamorfosearnos. En este caso nos viene a la memoria la metamorfosis de la mariposa. Antes de llegar a ser esa bella mariposa, pasa por un proceso de metamorfosis. De ser larva pasa a oruga, y allí en ese caparazón, dentro de ese caparazón, la oruga, que se ve muy feíta, comienza a formar unas bellas alas que se abrirán para batir sus alitas en libertad y ser parte del reino de Dios. Entonces, la mente es importante que sea transformada, que pase por una metamorfosis, porque constantemente es atacada por la mentalidad del mundo. Recordemos que los 3 enemigos de nuestra vida espiritual es mundo, demonio y carne. O sea que este mundo, con su manera de pensar, con su orden de pensamiento, porque mundo significa cosmos en griego, y cosmos es un orden de pensamiento. En 1 Corintios 3:16
Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Imagínense, somos templos de Dios. Es decir, cada uno de nosotros es como una piedrita viva de un templo que se va construyendo en el cuerpo de Cristo. Y eso también nos va a llevar al siguiente versículo 17 de Corintios 3. Ese templo es sagrado y nosotros somos ese templo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Entonces, en Filipenses 4, del 4 al 7 dice, estén siempre alegres en el Señor. Imagínense, si somos un templo sagrado de Dios y Él habita en ese templo, tenemos que estar siempre alegres en el Señor. Dice Pablo, se los repito, estad alegres y que todos conozcan su clemencia. El Señor está cerca. El verso 5 dice, no os inquietéis por nada. Ese verbo no os inquietéis es muy interesante cómo se repite en Mateo 6 del 25 al 33, cuando Jesús menciona, no estéis preocupados por nada, qué van a comer, qué van a vestir, porque de eso se va a ocupar el Señor. Ese verbo, no os inquietéis por nada, quiere decir no estemos afanados en nuestros propios intereses, es decir, estamos más inclinados a afanarnos con nuestros intereses, buscando nuestros intereses en vez de buscar los intereses de Dios y la justicia de su reino, como bien lo menciona el verso 33 de Mateo 6. No os inquietéis por nada, dice Pablo, también nos habla de Marta en Lucas 10. Marta estaba ocupada, afanada en sus propias cosas, mientras que María estaba sentadita delante de Jesús, escuchándolo y escuchando su palabra. Y Jesús dice, María ha escogido la mejor parte. Por eso este sábado los invito a que se dediquen a ser como María, escoger la mejor parte, meditando con las lecturas que les estoy presentando el día de hoy para poder recibir al Espíritu Santo el día domingo, porque tenemos que nacer del Espíritu Santo, como lo recuerda Juan 3, la visita de Nicodemo a Jesús. Bien, sigamos. Dice, no os inquietéis por nada, antes bien en toda ocasión presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración, la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Es decir, en toda ocasión, en todo momento, sea que necesites un estacionamiento o necesites que alguien te haga un delivery a tu casa y estás preocupada no saber a quién escoger, ponlo delante de la presencia de Dios. Dile lo que necesitas. Presenta tus peticiones, por más alocadas, por más pequeñas que sean, preséntales al Señor. Y la paz de Dios, que supera toda inteligencia, verso 7, ¿no?, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ese verbo custodiará significa como que protegerá con una guardia militar este corazón y esta mente de nosotros para prevenir invasiones hostiles o, por ejemplo, como para proteger a los habitantes de una ciudad del asedio de sus enemigos. Y nuestros enemigos, recuerden, son mundo, demonio y carne. El Evangelio de Juan 20, 19 al 23, nos dice que Jesús es el que nos trae la paz. Y mira que Cristo
es el que va a custodiar nuestra mente y nuestro corazón, que son la base central de nuestro ser. Es el templo de Dios. La mente es templo de Dios. Como dice 1 Corintios 3:16, ese templo es sagrado y nosotros somos anfitriones de ese templo. Entonces, en el Evangelio dice que Jesús les trajo la paz en medio de un pánico, de un temor que tenían los discípulos a tal extremo que estaban, dice, encerrados en esa habitación. En medio de ese pánico, ese miedo, se presenta Jesús. Y miren, nosotros también seguimos en cuarentena por miedo al virus corona, al COVID-19. Jesús está entonces en medio de nosotros, en medio de este temor, en medio de esta cuarentena. Se presenta para darnos al Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo que menciona la segunda lectura de 1 Corintios 12, nos dice que hay variedad de dones que vamos a recibir del Espíritu y por el Espíritu, pero también Jesucristo nos va a dar servicios, ministerios, y Dios mismo nos va a dar actividades a realizar. Todas son activadas por Dios y Él es el que nos va a dar al Espíritu para el bien común. ¿Cómo recibir al Espíritu Santo? ¿Cómo prepararnos para celebrar Pentecostés? Yo creo que la clave la encontramos en Juan 3, del 1 al 8, cuando Nicodemo, de noche, pide a Jesús que le explique. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del Espíritu. Has nacido de la carne, pero te falta nacer del Espíritu. Y para ello, Él necesita a nuestra mente, porque es allí donde mora el Espíritu. Recuerdan que en 1 Corintios 2:16 dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pero si tenemos una mente dividida, una mente alocada, una mente como las olas del mar que menciona Santiago 1, en el verso 5 en adelante, no podemos ser más que unas mentes alocadas como las olas llevadas por los vientos de las olas. Eso no es posible, así no podemos recibir al Espíritu Santo. La mente es importantísima, por eso los invito a que revisen estas lecturas para que puedan celebrar Pentecostés con una nueva mente, con una metamorfosis de vuestra mente. Hagan un alto y lean también las lecturas que les voy a dar a continuación. Los que van a participar en el retiro del 1 al 4 de junio los va a ayudar muchísimo para poder estar preparados y avanzar más con este retiro. Recuerden que una metamorfosis es un proceso, es un camino, y en ese camino de felicidad para llegar al cielo en su momento, necesitamos seguir caminando, necesitamos continuar con nuestra propia metamorfosis. Los invito entonces a buscar en Mateo capítulo 5, del 21 al 26. No matarás. La nueva justicia del reino. Si te enojas con alguien, ya lo estás asesinando. En Mateo 7, del 1 al 5. No juzgues. El juicio que hacemos contra una persona es como una espada que ponemos
delante de nosotros y la apuntamos hacia nuestro hermano para asesinarlo. Y la tercera lectura que me encantaría que mediten es Mateo 5, del 27 al 30. No cometerás adulterio. Y eso nos habla de los ojos. Los ojos son las ventanas de las lámparas del cuerpo. Mateo 6, 22 al 24. Autocrítica. Si no hacemos autocrítica de cómo está nuestra vida espiritual, no podemos seguir avanzando. Yo los invito a que también revisen Mateo 6 del 25 al 30. No estén pues afanosos, dedíquense a la meditación y no miren la brizna en el ojo del hermano sin antes mirar la viga que tenemos nosotros mismos. ¿Ok? Recuerden que Mateo 6 del 22 al 24, los ojos son la lámpara del cuerpo y si el ojo está enfermo, malo, dividido, ¿qué oscuridad habrá en nuestro cuerpo? Entonces, ojalá que podamos después compartir las meditaciones que pueden hacer con estas lecturas y preparar vuestros corazones para recibir el nacimiento en el Espíritu. Bendiciones, cuídense mucho.